variable, y salen ahí bastante. Investigación en inglés, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar a esta partecita que es chiquita, pero que es muy interesante. Las teorías. Tampoco va con título, base teórica, marco teórico conceptual, como en algún momento nos han enseñado, con otros modelos. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría y el marco teórico, por ejemplo? Una pregunta. El marco teórico es la construcción que hace el investigador. Ustedes van a crear un marco teórico. El marco teórico tiene que ser inédito, o sea, creado por ustedes. Que cuando esté en la pantalla no se parezca a ningún otro. Algo de parecido, pero no debe ser idéntico a otro. Entonces, en la base teórica, miren que estamos hablando del marco teórico. El marco teórico, según este modelo, está constituido por los antecedentes, una parte, y también por la base teórica, o sea, las teorías que van a sustentar su trabajo. También le llaman enfoques conceptuales. Vamos a suponer violencia. Si yo hablo violencia de género o violencia familiar, tengo que por lo menos, apunten, que se les quede en la memoria, por lo menos 3 definiciones de violencia familiar. ¿Ya? Por lo menos coloquen 3 definiciones de violencia familiar. ¿Por qué? Porque esa es una de mis variables. De diferentes autores y que no sean más tan antiguas, más de 7 años. ¿Ya? Requisito. ¿Ya? Diferentes autores y la antigüedad no más de 7 años. Hasta 7 años. Bien, ya comencé definiendo mi variable. Una vez que ya he definido mi variable, yo puedo encontrar, por ejemplo, ¿sabes? Yo puedo ver factores que predisponen la violencia. Ya, miren, eso es creación. Como ustedes llaman el título de, sus, de su marco teórico o de su base teórica. Yo digo, a ver, ¿por qué se produce la violencia familiar? Y yo digo, hay factores. La pobreza, la cultura, bueno, de repente la crianza que han dado. O sea, comienzo a buscar algunos factores. Entonces yo, para mí, es un factor. Y coloco, dentro de los factores que generan la violencia familiar, se encuentran, por ejemplo, los estilos de crianza, tal como lo dice Bandura, que por imitación uno tiene de repente a imitar modelos agresivos, ¿no? Y va colocando los autores también ahí. ¿Quién lo dice? No porque a mí solamente se me ocurre. Yo puedo decir eso, pero tengo que sustentar. ¿Ya? Ya hablé algo sobre los predisponentes. Asimismo, de repente la pobreza, o asimismo la falta de educación, o de repente las conductas agresivas. X. Ustedes se van a basar en literatura que están investigando. ¿Ya? Y luego quiero yo saber, bueno, ¿y en qué modelo yo me voy a sustentar mi trabajo de investigación? Entonces ustedes comienzan a buscar modelos explicativos de la violencia familiar. ¿Dónde encuentro? Obviamente, me voy a internet y busco artículos científicos y coloco modelos explicativos de la violencia familiar y me van a salir un montón de modelos. Ustedes van a coger todos los modelos que les sale ahí. Eso era antiguamente que se utilizaba. Había 20 modelos y yo copiaba los 20 modelos. No, ahora van a coger un solo modelo. Y dos, si es que ambos modelos ustedes los pueden explicar cuando tengan su resultado. ¿Ya? A ver, ¿alguien quiere participar? Los escucho, por favor. Ivonne, ¿está levantando la mano?
Martín, Gladys. No, profe, yo, Martín, estoy bien. Ah, ya, Gracias. no ha bajado la mano entonces. Ya. Está tu mano arriba. Y ya, entonces Gladys Medrano también está con la mano arriba. Y aquí dice 3 participantes que han levantado la mano. Ya, Profesor, sí, ¿me escucha? Quería hacer una consulta. sí, sí, te escucho. En caso que uno esté trabajando con el modelo cualitativo, ¿cómo va a ser los antecedentes o el marco teórico? Ah, buena pregunta. Tengo Claro, los porcentajes. claro, obviamente. Miren, cómo el modelo que van a utilizar ustedes también nos conlleva a buscar antecedentes que coincidan con ese modelo. Si alguien va a utilizar el modelo cualitativo, obviamente tiene que buscar antecedentes cualitativos. Por el diseño, estudio de un solo caso, es diseño fenomenológicos, ¿no? En el caso de que es un estudio experimental, tiene que buscar antecedentes experimentales. Si tiene de exploratorio, tiene que buscar antecedentes exploratorios. ¿Ya? En caso de que no encuentra, recién puede coger lo que hay. ¿Ya? Eso es. Gracias por la pregunta. Gracias, profesor. ¿Ya? Entonces, ustedes, cuando hablamos de enfoque metodológico es una cosa y cuando hablamos enfoque o modelo teórico de la teoría es otra cosa. Estábamos hablando del modelo teórico de sus variables. Cuando hablamos del modelo teórico, por ejemplo, en violencia hay muchos modelos, muchos modelos. Por ejemplo, tenemos el modelo de la violencia de género, que tiene una forma de cómo explica la violencia, cómo se genera, habla del círculo de la violencia. ¿Y quién ha asumido en el Perú ese modelo? Lo ha asumido el Ministerio de la Mujer. En el programa de violencia familiar y sexual, ellos han asumido el modelo de violencia de género. A través de ese modelo explican las causas, las consecuencias y la posible intervención. Muy bien, ese es un modelo. Pueden ustedes buscar el modelo sistémico de la violencia, donde ellos dicen que la violencia es un sistema, donde uno, al ser afectado, afecta a todo el sistema familiar, incluso social. Ese es otro modelo. Ya tenemos violencia de género, que es uno, el modelo de violencia sistémico es otro. Hay un modelo generacional de la violencia que tiene que ver que cómo una generación va aprendiendo de sus generaciones anteriores a repetir la violencia. Ese se llama modelo generacional. Hay otro modelo que se llama el modelo ecológico, que es uno que en los últimos tiempos los están utilizando mucho para explicar no solamente la violencia, sino muchos elementos. El modelo ecológico de la violencia engloba muchos factores muy interesantes que tienen que ver con los internos de uno mismo, que tienen que ver con el entorno de la familia, que tienen que ver con la calle, que tienen que ver con la sociedad, con los medios de comunicación. Miren, ustedes tienen que asumir un modelo teórico para explicar su investigación, que lo sustente la investigación. Además, tienen que hacer coincidir con el instrumento que ustedes van a utilizar. Por eso, si ustedes consiguen un instrumento, tienen que ver bajo qué modelo teórico se ha construido ese instrumento. ¿Ya? Ahora, no es tan fácil a veces detectarlo a primera vista. Uno tiene que investigar qué dimensiones, cómo lo explica esto. ¿Por qué? Porque aquellos que han elaborado una prueba psicológica o han construido un instrumento, no siempre tienen su propia teoría. Han cogido teorías de otros y han construido sus instrumentos para medir esa variable. ¿Ya? Ahora, dentro del modelo teórico ya tenemos definiciones, factores, de repente consecuencias de la violencia. Ya cogimos
el modelo teórico que va a explicar, por eso se llama modelo explicativo de mi variable. Y ahora, ¿qué más? Vamos a seguir a las dimensiones que tiene mi variable. ¿Con qué instrumento lo mido? Por ejemplo, ustedes, yo creo que es una prueba muy conocida, es la prueba de dimensiones de personalidad de Eysen, no sé si todos lo conocen. O algo muy conocido también, la prueba de inteligencia emocional de Barón. Sí. Ya. Por ejemplo, Barón tiene una teoría que se llama, su teoría en la cual ha construido ese instrumento, se llama teoría social emocional, dice, ¿no? Porque tiene que ver con aspectos sociales y la cuestión emocional. Él tiene un enfoque teórico de la inteligencia emocional. Y lo divide en 5 factores. Melissa, tú vas a utilizar ese, ¿no creo? Sí, profesor. Ya, ¿me puedes decir los 5 componentes de tus componentes de inteligencia emocional? Sí, intrapersonal, Ya. interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo. Bien, miren, tiene 5 componentes de esas. Ahora, si te digo que tiene 15 subcomponentes, ¿no? También tiene 15 subescalas que le llaman ellos. De acuerdo a eso, ustedes elaboran sus objetivos y también tienen que desarrollar la base teórica de cada una de esas dimensiones. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Ahora, pero ustedes van a decir, a ver, manejo de estrés es una dimensión y Barón solamente ha desarrollado 4 líneas. Pero ustedes no se van a quedar con esas 4 líneas. Ya, Barón dijo 4 líneas, pero yo tengo que buscar por lo menos 2 o 3 autores adicionales que me hablen sobre el manejo o control del estrés. Ese es el aporte teórico que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque están incrementando la información de ese autor en esa dimensión. Y para eso tienen que investigar por lo menos 2, 3 autores. Ahora, cuando hablan de otra dimensión de desarrollo intrapersonal, igualito, él dice su concepto, pero yo tengo que agregarle otros de otros autores. ¿Ya? Entonces, miren lo interesante, va construyéndose el marco teórico en la medida que voy investigando, voy agregando, voy sintetizando, voy parafraseando, y ya armé mi marco teórico. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Ya? ¿Cuánto nos piden? Con antecedentes y con base teórica, dicen entre 5 a 7 páginas. No nos piden mucho. ¿No? ¿Por qué? Porque debemos de tener esa capacidad de sintetizar. Ya ahora no es el tiempo de que antes acumulábamos cantidad de información. Y cuando nos pasaban, no, ¿por qué no medían el plagio tampoco? Uno podía copiar lo que podía. Y lo asumía como era de uno. Pero ahora ya no, mira. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Cuando hablamos aquí, dice, en caso de proyecto de tesis de posgrado, considerar la epistemología, dice, ¿no? Claro, aquí hay que agregar aspectos filosóficos y aspectos epistemológicos. Ustedes, como es la tesis de pregrado, no van a hacer eso. Nos salvamos de eso. Bien, ¿alguna pregunta? Hasta ahí estaríamos viendo. Ahora,